Mario Maldonado, periodista, él es columnista del periódico El Universal, él escribe cotidianamente la columna Historia de Negocios, es una publicación de lunes a viernes y colabora con nosotros eventualmente cuando lo invitamos y él generosamente accede, como en esta ocasión. Mario, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial. Querido Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con mucho gusto siempre de platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, Mario Maldonado. Bueno, danos tu opinión, tu comentario desde el punto de vista periodístico sobre el significado de la inauguración de la primera etapa de la refinería de Dos Bocas, que completa nuestra lista, nuestra lista antes del año 2026. ¿Tú crees que es un capricho caro, muy caro? Se estiman gastados hasta ahora 12,000 millones de dólares. Sí lo es, Pepe, porque hay otras alternativas más baratas, pero no iba a ser, digamos, tan políticamente rentable como construir una refinería en la tierra del presidente López Obrador, en Tabasco, aunque hoy dijo en la inauguración que fue la mejor zona porque ahí llega petróleo para refinarse. Pues la realidad es que no, la realidad es que ya tenemos 6 refinerías en México que no operan ninguna de ellas, a pesar de que se le ha invertido buen dinero por parte del gobierno federal. No operan ni siquiera a la mitad de su capacidad ninguna de ellas, Pepe. Entonces, digamos que una opción pudo haber sido más bien invertirles más dinero, dejarlas pues mucho más modernizadas y no gastarse 18,000 millones de dólares o lo que sea que vaya a costar. El presidente ya aceptó que van a ser 12,500 millones de dólares, que para ponerlo de contexto, esas cifras son, digamos, en un promedio de que costara 15,000 millones de dólares, son 300,000 millones de pesos. Es el presupuesto, digamos, muchísimo mayor al que gasta el gobierno federal en temas de salud, de educación, incluso de programas de gastos sociales. Es decir, es una cantidad enorme la que se invirtió, y lo peor de todo es que no tenemos, además de eso, hubo mucha opacidad en cómo se entregaron los contratos. Rocío Nale fue encargada de este proyecto, Pepe, la secretaria de Energía, pero la verdad es que ha sido todo un manejo muy opaco. Hoy se dio a conocer una noticia en un medio internacional, en Bloomberg, donde hablan de que el auditor financiero de Petróleos Mexicanos renunció porque no le querían dar el acceso a todos los contratos y a los costos adicionales, costos ocultos que tiene cualquier proyecto de infraestructura, pero que bueno, esta refinería se calculó originalmente en 8,000 millones de dólares y va a terminar costando por lo menos lo doble, un promedio de 15,000 millones de dólares. Una mala planeación financiera, una mala ejecución de la obra, porque además lo que se inauguró hoy, si bien y es infraestructura que va a servir para refinar petróleo eventualmente, lo que se inauguró en realidad pues fue una fachada de una refinería que, como bien decías, no va a comenzar a producir gasolinas, que es lo que quiere el presidente, quizás hasta el 2024 o más allá de eso. Es decir, eso en términos económicos y financieros no es un buen proyecto. Digamos que si Pemex fuera una empresa privada que cotiza en los mercados bursátiles, en la bolsa, pues los inversionistas no le hubieran permitido hacer eso porque se iba a estar tirando el dinero en algo que no es rentable económicamente. Pero bueno, pues Pemex es una empresa casi paraestatal, o que le llaman empresa productiva del Estado, y pues el presidente López Obrador decide qué hacer con el dinero. Es un capricho demasiado caro, porque mira, Pepe, además de todo, esta idea que tiene romántica el presidente López Obrador y Rocío Nale, la secretaria de Energía, de que México ya no va a importar gasolinas. Hoy importamos más o menos 7 de cada 10 litros que se consumen en el país, es decir, cerca del 70% del consumo nacional de gasolina, de cualquier tipo, lo importamos de Texas, de los Estados Unidos. Ciertamente sí, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se apostó un poco más por ese asunto de la importación que por darle una remodelación a las refinerías, modernizarlas y que México refine más hidrocarburos para convertirlos en gasolina. Pero la verdad del asunto es que la refinación, es decir, ese sueño, porque hoy habló de sueños también el presidente, de que México va a ser autosostenible en materia energética, es imposible. Y yo te lo digo desde ahora, o sea, es imposible que hacia el 2024, cuando acabe el sexenio, Pepe, México ya no importe gasolinas, porque como te decía, esta refinería, ni la de Deer Park,
ni las 6 que tenemos actualmente van a lograr que se tenga esa capacidad para refinar el petróleo. Ahora, otro pequeño problema es que mucho del crudo que produce México en realidad es crudo pesado, que no se puede refinar tan fácilmente, que es mucho más tardado, requiere mucha tecnología, y por ejemplo las 6 refinerías que ya tenemos, la mayoría no pueden procesar mucho de crudo, entonces tendríamos casi que intercambiarlo en Estados Unidos. Es decir, es un asunto político, sin duda alguna, rentable para el presidente López Obrador en términos políticos, de decir, México nacionalista, pues no, México ya no va a depender de la gasolina de Estados Unidos y vamos a controlar los precios, etcétera, pero esto no va a suceder. Ahora sí que firmado, Pepe, no es posible que México ya no importe gasolina y que todo se refine en el país con esta de Dos Bocas, con la que se compró en Houston, la de Deer Park y las 6 que ya se tienen. Es decir, ese sueño es imposible, y lo dicen todos los expertos, Pepe. O sea, el presidente Obrador quisiera que ese escenario sucediera, pero no va a ser posible, por lo menos en el sexenio. Veremos qué sucede después, cuál va a ser la política energética de los otros gobernantes, pero no va a suceder eso. Y además de todo, y por último comento esto, Pepe, el asunto de que Pemex deje de vender petróleo, que ese es su principal negocio, y que Pemex, por cierto, sigue financiando poquito más del 15% del presupuesto anual del gobierno, es decir, del gasto público. Pemex, con la venta del petróleo, todavía financia buena parte del gasto público, ya no como llegó a ser en los 90 o en el 2000, Pepe, que era más del 50%, tenemos una economía petrolizada, pero sigue siendo muy importante, y yo no quiero imaginarme si Pemex deja de vender petróleo y se lo queda para refinarlo aquí. Me parece un balazo en el pie completamente para Pemex, que de por sí se ha manejado muy mal históricamente, pero para el gobierno y para los ingresos del gobierno, Pepe. Pues te agradezco mucho el comentario, Mario Maldonado, comentario periodístico de un experto en estos temas económicos, empresariales, energéticos, porque tú siempre has estado muy al pendiente de todo esto, y te agradezco la claridad con la que has explicado lo que hay en el fondo de lo que hoy fue un día importante para el presidente de la República, para su proyecto de la Cuarta Transformación y para el cumplimiento de sus promesas más importantes. 3 megaproyectos, esta es la inauguración del segundo, cuando menos en la primera parte, como ocurrió con el aeropuerto Felipe Ángeles, que se inauguró sin estar absolutamente terminado. Siguen todavía los trabajos en diferentes áreas. En fin, falta el Tren Maya. Te agradezco muchísimo, Mario Maldonado. Seguiremos en contacto y leyéndote con atención en tu columna del periódico El Universal de lunes a viernes. Con mucho gusto, querido Pepe. Te mando un abrazo y saludos al auditorio. Buenas tardes. Claro que sí. Saludos a toda la audiencia también de parte de Mario Maldonado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.